Facalá es una palabra de origen mochica que viene del fashca. Su significado es lugar donde existen los elementos esenciales para la vida como agua y leña. Este pueblo es ancestralmente mochica, ¿no? Los mochicas han tenido su asentamiento aquí en la tierra de Facalá y todavía conservamos algunos de sus vestigios. Como al fondo tenemos la fortaleza de Facalá, el mirador de Facalá, que es una construcción mochica hecha con adobe y barro. Y al lado izquierdo, donde estoy, el canal Preinca también, que es una de las grandes obras de irrigación construida por los mochicas para traer agua desde el río Chicama. Se dice que esa obra nace en el voladero del río Chicama por Sausal, viene bordeando por lo que es las tierras de Ascope, pasa por Facalá y se va hasta las Pampas de San Pedro. Para evitar los desbordes y también para evitar el asalto de los enemigos, construyeron el mirador en Facalá. Entonces ahí eso estaba custodiado por una personal de élite, una tropa de élite, que se dice que eran los Ascopaed quienes cuidaban ahí, porque los Ascopaed eran muy aguerridos, ¿no? En cambio los Fashca siempre han sido un pueblo muy pacífico. Entonces quienes estaban entrenados para cuidar eso eran los Ascopaed. Y de ahí observaban la obra de irrigación, ¿no? En caso de que haya algún desperfecto o más que nada para evitar las invasiones y que destruyan su obra, porque de destruirse eso representaba que todo el desierto de San José se quede sin agua. Era la única manera de llevar agua para esos sectores. La antigua hacienda de Facalá fue fundada por don Pedro Tinoco, no tenemos la fecha exacta. La fue administrando y haciendo grande, ¿no? Hasta llegar, como repito, ya lo hemos dicho anteriormente y lo repito nuevamente en esta parte, que fue una de las haciendas más importantes del Valle Chicama, por los estipendios que aportaba, ¿no? Incluso también daba una limosna al convento de Santo Domingo, de Guzmán, de Trujillo. En principio sembraban de todo, ¿no? Hasta que luego solamente se centró ya en el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, don Pedro Tinoco, al fundar su hacienda con el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Facalá, construyó su casa, la casa hacienda, o sea, para administrar la hacienda y para vivir también con su familia. Don Pedro Tinoco fue soltero, no tuvo familia, ¿no? Entonces, aquí donde me encuentro en este momento, estaba construida la primera casa hacienda de Facalá, ¿no? Con los elementos típicos del lugar, barro, algarrobo, ¿no? Y en la parte posterior tenía un patio, y ahí se guardaban los implementos que se utilizaban para el cultivo de la caña. A un costado de la casa hacienda se encontraba la fábrica, en ese sector, ¿no? Ahí se encontraba la antigua fábrica de Facalá. La hacienda Facalá en tiempos de la colonia ha sido una de las haciendas más importantes del Valle Chicama. Era la más grande, la más productiva. El cultivo lo hacían de una manera muy
utilizando las herramientas de ese tiempo. Utilizaban más que nada los animales para el cultivo, para el arado del campo, la preparación de los campos. Don Luis Albris toma posesión de la hacienda Facalá más o menos por 1860, y entonces él se propone modernizar la hacienda Facalá. Y por esos tiempos ya la revolución industrial, aparecen las máquinas a vapor, ¿no?, como una gran novedad para transporte y también, ¿no?, para el cultivo. Entonces, en 1865 adquiere estas dos máquinas que están a mi espalda, las máquinas para emplearlas en el cultivo de la caña de azúcar de Filadelfia, Estados Unidos. Demoraron un año en llegar a Facalá. Ese tiempo el único medio de transporte, el barco. Llegaron a Puerto Malabrigo y de ahí las trajeron por tierra hasta Facalá. Fue toda una novedad porque tuvieron que ampliar, hacer unas mejoras en las líneas, en los caminos, ampliarlos, porque traía muchas cosas para Facalá. No solamente las máquinas, sino que él se propuso modernizar la hacienda Facalá empleando la máquina en el cultivo de la caña y en la fabricación del azúcar. Entonces, también trajo implementos para mejorar, modernizar la fábrica, el ingenio, y entonces ya estas máquinas en Facalá cumplieron su cometido y Facalá empezó a producir azúcar refinada también, azúcar, o sea, azúcar blanca. Antes de la guerra con Chile, Facalá exportaba azúcar, le vendía azúcar a Inglaterra, azúcar blanca, ¿no? Y la empresa o la hacienda estaba en uno de sus mejores momentos. Cumplido el plazo, porque se dice que don Luis Albris había arrendado esta hacienda, otros dicen que lo había comprado, el dato que yo manejo es que lo había arrendado a los dueños de Facalá, y como ya se cumplió el plazo, más o menos 10 años, entonces la dueña de Facalá no quiso reconocerle las mejoras que había hecho acá en la hacienda, y don Luis Albris se fue de Facalá, se fue a Casa Grande. Y esto pasó a otros dueños, de entre ellos los Plucker, los Madelengoitia. Y por ahí ya también empieza un poco la decadencia de la hacienda de Facalá. Más o menos en el 1890, por ahí, no hay una fecha muy exacta, Casa Grande, Facalá pasa a formar parte de la hacienda Casa Grande. Esto fue adquirido por la hacienda Casa Grande, los señores Gildemeister que llegaron y comenzaron a expandirse, ¿no? Entonces Facalá fue comprado más o menos por ese tiempo y esto pasó. Dejó de producir azúcar, ya la fábrica quedó en desuso y la administración de Facalá se hacía ya desde Casa Grande. Con el paso del tiempo, la antigua Casa Hacienda ya estaba en muy malas condiciones, entonces los señores Gildemeister construyeron otra casa para el administrador, porque ya no era el dueño que vivía acá, sino el administrador nombrado por la empresa Casa Grande. Entonces le construyeron una casa nueva, que es la casa que estamos viendo al fondo, que ya tiene rasgos de las construcciones alemanas, lo que hay en Casa Grande, ¿no? Esta casa es muy parecida a las casas que construyeron en el llamado barrio obrero, en Casa Grande,
eucaliptos, tipo anatipa, grevilleas, ¿no? Igualito es el mismo modelo, sino que esta casa es un poco más amplia. Pero la distribución de las habitaciones es la misma. El modelo también, más o menos esto por la década del 50 al 60 fue construida esta casa y ahí vivía él, el administrador de Facalá. En 1969, con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se da la ley de reforma agraria. En ese tiempo ya Facalá formaba parte de la hacienda Casagrande. Bueno, en cuanto al terreno no nos afectó en nada, lo que sí cambió porque viene otra forma de administrar, se implantó el sistema cooperativo aquí en Casagrande, entonces Facalá pasó a formar parte de la cooperativa Casagrande, ¿no? Por ese tiempo también ya vino el terremoto de 1970 y seguíamos nosotros, se adjudicó Casagrande a los trabajadores comenzaron a administrar la empresa. Quizá hubo algunas mejoras en Facalá en el aspecto de las remuneraciones, el trato incluso a los trabajadores, y se mejoraron las viviendas. Como en el 70 terremoto del 70 se destruyeron las casas de Facalá, hubo que demoler, entonces se construyeron casas nuevas, modernas, de material noble, con todas sus comodidades muy decentes, si la comparamos con las anteriores, tipo ranchería. Y también las condiciones de vida del trabajador de Facalá fueron mejorando, porque recibían su pago, otros beneficios, a fin de año les daban también unos aportes, ¿no? Y había más acceso a la educación porque había recursos para enviar a los hijos a estudiar en otros lugares, en universidades e institutos, ¿no? Económicamente estuvimos muy bien en tiempos del sistema cooperativo, hasta que eso también entró en decadencia por los malos manejos. Los trabajadores no estuvieron preparados para administrar su empresa, entonces lo trajeron esto a la quiebra y se implementa otro sistema administrativo. La iglesia de Facalá, la antigua iglesia de Facalá, data de tiempos de la colonia. Sobre la construcción de la iglesia no tenemos datos precisos, ¿no? El último dato que hace unos días acabo de encontrar, revisando los viajes de Santo Toribio de Mogrovejo, cuando él era arzobispo de Lima, que en 1593 Santo Toribio de Mogrovejo visitó 2 veces la hacienda Facalá, vino a administrar el sacramento de la confirmación. Y también ese dato dice que en Facalá había más o menos unos 70 esclavos, entre jóvenes y viejos, y algo más de 450 almas, o sea, más de 450 habitantes. Esa era la población de Facalá en 1593, ¿no? Entonces de ahí más o menos se desprende que ya existía la iglesia de Facalá. La iglesia de Facalá era una construcción muy bonita, tipo colonial. El modelo era indígena porque tenía solo una torre. La entrada tenía una reja parecida a la reja de la iglesia de Mansiche. Algo así era la entrada de la iglesia de Facalá, pero la parte del jardín era un poco más pequeño, ¿no? Pero esa forma tenía, ¿no? sus tapias a los costados, en el centro una reja y luego la entrada a la iglesia. Era bien amplia, casi 50 metros de largo, ¿no? Y
y así también lo dice el doctor Feijóo y Sousa cuando lo describe, ¿no? Era amplia para el menester, o sea, la utilidad que le daban, ya que esta era una iglesia ayuda, ¿no? La semiparroquia de Facalá. Aquí administraban sacramentos, entonces toda la construcción era hecha en base a adobe. Las paredes tenían, en la parte más ancha tenían algo más de 2 metros de espesor, y eso en un momento fue utilizado como cementerio. Ahí excavaban los nichos y ahí se enterraba mucha gente. Las paredes estaban decoradas con pinturas, todas las paredes de la iglesia estaban decoradas con pinturas, algo muy hermoso, que la empresa Casagrande lo hizo tapar lo calearon todo, lo desaparecieron las pinturas, ¿no? Tal vez porque seguro con el paso del tiempo las lluvias estaban malogradas y es muy probable que dé un mal aspecto, ¿no? Entonces, para no restaurar esa pintura, más rápido lo cubrieron con cal, y cuando uno ingresaba a la iglesia solamente veía paredes blancas. Pero con el paso del tiempo eso va haciendo capas, y yo recuerdo cuando era niño, unos 13, 14 años, nos íbamos a la iglesia con una cuchita y comenzábamos a sacar esas capas de cal y se iban descubriendo hermosas pinturas, ¿no? Lo que siempre me llamó la atención y que estaba muy bien conservado era la representación del nacimiento del niño Jesús pintado en uno de los altares, y por otro lado la imagen de San Antonio de Padua también, que estaba pintado, más otros decorados que habían por los alrededores del altar mayor. ¿Qué más les puedo decir? ¿No? En su construcción original la iglesia era techo de semibóveda, pero eso luego con las lluvias se cayó. Entonces en 1939 los trabajadores lo volvieron a techar la iglesia, porque un tiempo no la usaban una capilla alterna que era un poco más reducida, pero que yo ya no lo llegué a conocer, pero según cuentan mis abuelos, mis padres, era una belleza, estaba decorada todo con altares, con retablos, y todo eso, al demolerlo, todo eso se lo llevaron los señores de la empresa Casagrande. Esa capilla lo demolieron porque estaba en un mal estado, estaba a un costado. Entonces, en 1939, la gente de Facalá, ayudados con los devotos de Escope, la capilla, los domingos vinieron a hacer trabajos y levantaron un techo, no a la altura del original, unos metros más abajo, porque era bien alto. Ya no lo hicieron a la bóveda media naranja, sino que lo hicieron de otra manera, con caña y barro, y la empresa Casagrande donó fierros para construir las columnas y para hacer la armazón del techo, y también donaron vigas de algarrobo ¿no? Y ahí construyeron el techo, eso lo terminaron, y se inauguró en la fiesta de Facalá el 1 de enero de 1939. Y nuevamente se comenzó a usar la iglesia, pero para poderlo usar tuvieron que tapar todas las inscripciones que había en los nichos que se habían construido en las paredes. Ya dejó de funcionar como cementerio y solamente pasó a ser nuevamente iglesia. Entonces se quitaron todas las cruces que habían en el piso, se aplanó todo eso, incluso ahí está enterrada mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, ¿no? Y muchos facalaneros que han vivido acá y han muerto acá y han sido enterrados ahí en esas paredes, ¿no? Entonces nosotros, niños, íbamos buscando ahí, haciendo de investigadores, ¿no? Y encontrábamos muchas cosas. El altar del principal estaba en alto, y a los costados también habían altares, ¿no? y con los adornos que les dije al comienzo. En 1970 el terremoto destruyó gran parte de la iglesia, pero no las estructuras. El arco de la entrada había colapsado, en la parte posterior también, los arcos laterales estaban intactos, pero la empresa Casagrande creyó conveniente
demoler el monumento y la mayor parte de la población de Facalá. Había un buen grupo que también estuvieron de acuerdo y se procedió a la demolición de la iglesia antigua. Con mucha pena para unos, entre ellos yo, porque la verdad toda mi vida lo había pasado admirando esa obra y ahora ya no lo iba a ver, ¿no? Y emplearon gran cantidad de dinamitas que si sacamos el costo de los materiales empleados para demoler la iglesia, mejor lo hubieran restaurado porque no hubieran invertido mucho, ya que acá tenemos buena tierra para los adobes y si hubiera reconstruido todavía tuviéramos el monumento. Cuando la gente reaccionó se dio cuenta de lo que habían perdido y era tarde, y ya solamente queda lo que podemos observar a mi espalda, ese promontorio de tierra ahí, ¿no? Muchos visitantes creen que la iglesia ha estado sobre de esa elevación, pero no, la iglesia ha estado en la parte baja. Esos son parte de los adobes que quedaron al demoler la iglesia. ¿Por qué no se botó eso? Porque ahí descansan los restos de muchos habitantes de Facalá que han fallecido y fueron sepultados ahí. En memoria de ellos y en respeto no se botó, por eso que no se botó esa tierra y la conservamos ahí. Y se llegó a hacer un jardín. Facalá, aparte de su apogeo económico como hacienda colonial, también destaca por su gran religiosidad. Es un pueblo muy católico, toda la fe está basada en la veneración de la imagen de Nuestro Señor del Calvario, a quien se le atribuyen muchos milagros. Desconocemos a la fecha la llegada del Señor del Calvario, no sabemos en qué tiempo llegó aquí a Facalá. Está todavía en un proceso de investigación, que casi no hay nada escrito al respecto, ¿no? Ojalá algún día podamos determinarlo con precisión para poder también determinar la edad de Nuestro Señor del Calvario. La imagen del Señor del Calvario de Facalá es única. Si nosotros lo observamos, la manera como ha sido trabajado, ¿no? Yéndonos un poco, nos centramos en la obra de arte, en la escultura en sí, ¿no? Las facciones, el dolor que refleja la forma del cuerpo, ¿no? Entonces, que lo hace único. Se dice, por ejemplo, que Monseñor Guerrero, cuando vino a Facalá, hace muchísimos años, era arzobispo de Trujillo, se enamoró de la imagen del Señor del Calvario y lo quiso llevar para exhibirlo allá en la Catedral de Trujillo. Entonces el pueblo de Facalá, enterado de eso, echaron candado y llave a la puerta de la iglesia antigua y no dejaban que nadie ingrese, ¿no? Por miedo a que se lleven la imagen del Señor a Trujillo. En cuanto a la veneración del Señor del Calvario, pues su fiesta es en la fecha de la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre. Antiguamente, originariamente, la fiesta del Señor del Calvario era el 14 de septiembre, en el día de la exaltación de la cruz. Pero luego esa fecha se modificó, dado a que en la hacienda, a veces el día, no todos los años va a caer sábado y domingo, los días centrales. Cuando caía entre semana, ahí venía el problema, porque el pueblo la hacienda se paralizaba, ¿no? Dejaban de trabajar para celebrar la fiesta del cumpleaños del patrón. Entonces, como había problemas, ya como esto cambió de dueños, entonces había problemas, ¿no? Y decidieron trasladar la fecha ya para el 31 y 1 de diciembre, vísperas de Año Nuevo, ¿no? Y ahí se ha mantenido por muchos años la fiesta. Entonces, cuando yo era niño, ya la fiesta se celebraba en la fecha que estoy diciendo, ¿no? Y venía mucha gente. A pesar, miren, de que en esos tiempos el transporte era limitado, o venías en camión, en vagón, o caminando, o valiéndote de una sémila, ¿no? Pero de todas maneras la gente llegaba a Facalá para festejar la fiesta del Señor del Calvario. Y así es que en la víspera, o sea, el 31 de diciembre, Facalá se llenaba, la iglesia se llenaba de gente.
a tal punto de que venían a velar al Señor como venían de otros lugares y pasaban la noche en la iglesia. La gente venía y se quedaban en la iglesia, amanecían velando al Señor. Por eso que el comité de fiesta, que en esos tiempos lo integraba el administrador de Facalá y los trabajadores formaban parte del comité, entonces nombraba 1 o 2 personas para que cuiden la imagen, la iglesia, durante los días de velación, porque la gente se quedaba. Dormían ahí, traían sus mantas y ahí amanecían velando al Señor. ¿Y por qué lo cuidaban a la imagen? Porque una vez dicen, cuenta mi abuelo, que la costumbre de la gente de colocar las velas muy cerca de la imagen y se quemó. Se quemaron las andas, se quemó parte de la iglesia, de la imagen, que luego fue reconstruido, ¿no? Y el anda también tuvo que ser arreglada. Entonces desde ahí ya tuvieron más cuidado y ponían gente para que cuide, porque traían unos enormes cirios, ¿no?, que se velaba durante los días de la fiesta, y terminada la fiesta el administrador mandaba a su personal para que saquen esa cera de la velación, y la verdad tenían que sacarlo con palana, ¿no? Y por carretilla se botaba eso. En el día de la víspera se quemaban los fuegos artificiales a la medianoche y, como repito, era muy concurrido porque venía gente especialmente a venerar la imagen y a recibir el Año Nuevo en Facalá, ¿no? Y les cuento una anécdota. Si ustedes vienen a Facalá, hubieran estado en el Facalá antiguo, eran 2 cuadras de casas y nada más. Sin embargo, con motivo de la fiesta, esto se llenaba de gente y habíamos salido, mis padres habían salido a ver la fiesta. Bueno, en ese tiempo no había verbena, sino una reteta por la banda, y todos bailaban ahí en la plazuela principal. Y en un descuido mi hermano se perdió. Imagínense ustedes, mi hermano se perdió en la fiesta de Facalá. En Facalá. Algo inaudito, porque Facalá es un pueblo muy pequeño, pero dada la cantidad de gente que nos visitaba, pues mi hermano se perdió, ¿no? A Dios gracias, después de un tiempo de buscarlo, fue encontrado, ¿no? Fue encontrado porque el temor de mis padres era de que tal vez se haya ido, se haya subido en uno de los camiones en los cuales venía la gente y ya se fue. ¿A dónde se fue en el carro? No, pero sí lo encontraron. Bueno, esa es una anécdota de la fiesta para decirles más o menos la cantidad de gente que venía a la fiesta a venerar al Señor de Calvario. Venían gente más que nada de Ascopes en su totalidad, de Casagrande otros y de otros lugares. Siempre nos han visitado los residentes de Facalá en otros lugares. También era motivo para juntarse en la fiesta de Facalá, reencontrarse con la familia, y eso se da hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Se instalaban unos puestos de vivandera en los alrededores de la plazuela y venía gente y degustaban los platos típicos. En el día central la misa de fiesta era muy concurrida, venían sacerdotes de la catedral a celebrar la misa de fiesta, eso se llenaba, luego la procesión y no podían faltar para acompañar la procesión las danzas típicas, ¿no? Muy costumbrista, ¿no? La fiesta. Eso, bueno, con el tiempo un poco se ha ido perdiendo y la fiesta también ha decaído bastante, pero lo que no decae es la devoción del Señor de Calvario, nuestro patrón, a quien se le atrevió en muchos milagros. Con motivo del terremoto del 70, como ya también lo expusimos, la iglesia tuvo que ser demolida. Entonces la empresa nos construyó una capilla, primero una capilla prefabricada, pero eso ya estaba en malas condiciones y no podíamos albergar a la cantidad de devotos que siempre vienen para la fiesta. Entonces hemos construido esta nueva iglesia. Casi nos hemos demorado casi 20 años para construirlo, porque se ha ido construyendo con recursos propios, actividades. Facalá no es muy grande como para decir rápido se iba a construir, y gracias a la colaboración de sus devotos del Señor en Casagrande, en Ascope y en otros lugares, sus grandes aportes, hemos logrado construir esta. Hubiéramos querido hacerlo así grandioso, como la iglesia antigua, pero los recursos no nos alcanzaron. Tuvimos que modificar los planos y esto es lo que tenemos. ¿Que se puede ampliar? Sí, seguro, con el paso del tiempo,
¿no? En cuanto a la devoción del Señor del Calvario, tenemos que hablar mucho, dada la cantidad de milagros que se le atribuyen y la gente que lo visita. Y les cuento que la fiesta del Señor del Calvario no termina aquí en Facalá. La fiesta del Señor del Calvario se prolonga hasta Ascope, cuando la segunda semana de febrero es llevado en procesión por sus devotos hasta el pueblo de Ascope. Pero eso tiene su historia. ¿A qué se debe? Dice que en tiempos atrás asoltó una sequía en esta parte del Valle Chicama, en el Valle Chicama, y entonces nosotros sabemos que nuestros pueblos dependen de la agricultura. Si no hay agricultura, no hay nada, ¿no? Entonces los agricultores, dada la fama del Señor del Calvario, vinieron, pidieron autorización y llevaron al Señor del Calvario en procesión, una procesión prerrogativa, pidiendo al Señor que envíe las aguas para que puedan ellos cultivar sus campos de cultivo. Lo llevaron casualmente un segundo sábado de febrero, lo velaron en el barrio de Pampa de Carrera, donde es ahora la iglesia de San Francisco de Paula, una noche, un sábado a la noche, y el domingo siguiente lo trajeron en procesión a Facalá. Y les cuento que en el trayecto de la procesión empezó a llover, no paró de llover, llegaron todos con mucha lluvia y llegaron las aguas y pudieron cultivar sus campos. Entonces, siempre que había sequía, venían y sacaban en procesión al Señor del Calvario, y eso determinaba la venida de las aguas por mucho tiempo. Pero luego era una fiesta de los agricultores de Ascope. Ellos se encargaban de organizar esa procesión. La iglesia de Facalá también guarda otras reliquias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la imagen de la Virgen del Rosario, el Inter del Señor del Calvario. Les hablaba del Nazareno y la Virgen Dolorosa que acompaña al Señor del Calvario en sus fiestas y en sus salidas, ¿no? Pero eso también tiene una historia, ¿no? Antes la Virgen Dolorosa solamente lo acompañaba en la procesión de Semana Santa, cuando se saca el Santo Sepulcro, el Cristo yacente. Pero dice que antes, por ejemplo, en la fiesta o para recibirlo, cuando venía de Ascope, salía la Virgen del Rosario. En una de esas salidas, el recibimiento era justo en el Alto de la Pichona, porque la procesión venía bordeando el canal Preinca, ¿no? Por el Alto de la Pichona bajaba, cruzaba y llegaba a Facalá. Por ahí era el antiguo camino a Ascope. Entonces la Virgen iba a recibirlo justo bajando el Alto de la Pichona. En el momento del saludo, que se hace en una venia, 3 venias, entonces parece que en ese año la Virgen no estuvo bien asegurada y cayó al suelo y se maló el brazo y se maló el niño. Entonces desde ahí ya no lo volvieron a sacar a la Virgen para recibir al Señor del Calvario, ni tampoco en los días de fiesta. Ya lo sacaron a la Virgen de los Dolores, que solamente salía en Semana Santa. Entonces, otra de las grandes reliquias que tenemos acá es la pila bautismal, que data de 12 de noviembre de 1818, mandada a construir por el padre Fermín Adriancén, que todavía se conserva, pudo ser rescatada de la iglesia antigua, y aquí la tenemos. Bueno, en cuanto a las joyas del Señor del Calvario, que tenía también sus coronas de las imágenes, eso fue robado casi en plena fiesta, porque se acostumbraba en los días de fiesta a colocarle sus alhajas a las imágenes, y no faltaron unos fascinerosos que vinieron y se lo llevaron en el día de la procesión en la noche, para amanecer el día después de fiesta. Rompieron las lunas de la antigua capilla y se llevaron todas las joyas, incluso del Señor del Calvario. Ya estoy 49 años al cuidado de la imagen, y entonces prácticamente estoy envejeciendo acá. Entré muy joven, 17 años, y he escuchado muchos testimonios, he recibido muchos testimonios, y entonces todo esto que yo les he contado en esta mañana se debe a esos testimonios recibidos de la gente que ha venido, ha contado sus milagros. Y les cuento uno nada más. Por ejemplo, en la procesión prerrogativa
vienen devotos especialmente a acompañar la procesión. Y hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, las hermanas Carranza, ellas, fieles a la tradición de su padre, el señor Carranza, padre, vienen. Pero ellas vienen caminando. Dicen que antes la gente venía caminando, venían de Ascope, venían caminando a llevar al Señor de Calvario. A la 1 de la tarde, a esta hora ya estaban llegando, estaban ya en la plazuela, esperando para que a las 3 o 4 de la tarde salga la procesión y nuevamente se vayan caminando con el Señor. Y ellas tienen esa costumbre de venir caminando, ellas mantienen la tradición. Bueno, ya el próximo año, si se realiza la profesora Cucha, ya no nos va a acompañar porque ella ya se fue al encuentro con el Señor, pero seguro que sus hermanas van a seguir siguiendo esta tradición. Entonces, dentro de ellos, don Agustín Correa, fallecido hace un año, también venía a acompañar la procesión, ¿no? Él es un devoto que se ha criado aquí en Facalá y luego se fue a vivir a Casa Grande y él todos los años venía, pero ya con el paso de los años tuvo problemas con la rodilla, entonces como que ya no podía caminar mucho, ¿no? Y la procesión va a un paso, pues. Entonces estaba muy mal con la rodilla, pero así vino a acompañar y con sus esposas y unos amigos de Casa Grande. Y dice que estaban por el Cerrillo y ya no daba para más el señor. Ya. La rodilla ya no le ayudaba, entonces le dijo a su esposa, adelántense, yo voy a mi paso y espérenme en capilla. Y dice que él con mucha pena tuvo que dejar avanzar la procesión porque a él le gustaba ir ahí al lado de las andas del Señor, si bien es cierto, ya no cargaba por la edad, pero siempre ahí. Y se encuentra con un señor que iba a Ascope también en una bicicleta y le dice, amigo, ¿qué hace? ¿No? Porque se iba muy triste él, pues, ¿no? Estaba acompañando a mi Señor, porque él decía, a mi Señor del Calvario, pero ya no me dan las fuerzas, mi rodilla no me da y ya he tenido que dejar que avance y me voy a mi paso lento hasta llegar a Ascope. De todas maneras tengo que llegar a Ascope, ¿no? Claro, ya este año no lo voy a poder hacer junto a mi Señor, pero voy a llegar. Entonces el Señor le dice, le doy mi bicicleta, llévelo mi bicicleta, váyase en mi bicicleta, alcance la procesión. Y usted, no, yo me voy caminando, yo estoy más joven. Entonces dice que le dio la bicicleta, le dice, ¿y a dónde lo dejo? Déjelo en tal sitio, en esa pared hay rincón, la bicicleta no se va a perder, yo voy y la recojo de ahí la bicicleta. Miren qué confianza del Señor, ¿no? Darle la bicicleta a un desconocido para que lo lleve. Y el Señor se fue y me acuerdo que cuando don Agustín nos pasó en la procesión, más bien él nos fue a esperar en Ascope, ¿no? Llegó, dice, dejó la bicicleta en el lugar donde le había indicado. Y como ya llegó el Señor de Calvario, se olvidó de todo y él junto a su Señor pasó la procesión. Y nunca más volvió a ver al Señor que le facilitó la bicicleta. Visiten Facalá. Yo digo, es una tierra bendita, privilegiada, porque aquí tenemos el encuentro de culturas, ¿no? El encuentro de la cultura pre-inca, la cultura inca, la colonia, y ahora, en la época republicana, y le digo, es un encuentro de culturas porque aquí tenemos habitantes de otras regiones del Perú y con sus costumbres, sus comidas, que hacen de Facalá un pueblo hermoso y muy singular.